Ahora sí ya está grabando bien. Buenas noches entonces a Leimer, a Wilder, que se han conectado cumplidamente. Vamos a dar inicio a esta segunda conferencia educativa que se denomina La filosofía cristiana en la Edad Media. Es un poco larga la conferencia, obviamente, porque la mayor parte de la filosofía en la Edad Media la hicieron los cristianos. Los árabes, como ya lo sabemos, los árabes tuvieron una presencia básicamente en lo que es la península ibérica, lo que hoy llamamos España y Portugal, que en ese tiempo no se llamaba así, los árabes lo llamaban Al-Ándalus, era el nombre que ellos le ponían a lo que hoy nosotros llamamos España y Portugal. Al-Ándalus era una especie de imperio de un conjunto de reinos árabes que se instalaron allí. Habían venido los árabes por el norte de África, habían pasado por el estrecho de Gibraltar y empezaron invadiendo el sur de lo que hoy llamamos España. Recuerden que el nombre España es un nombre del Renacimiento, es un nombre moderno. Entraron por el estrecho de Gibraltar, invadieron el sur de la península ibérica y fueron subiendo, subiendo, subiendo hasta que prácticamente llegaron hasta Cataluña, hasta el norte de España, de lo que hoy llamamos España y de lo que llamamos Portugal. Solamente unos pocos reinos cristianos subsistieron en el norte de lo que hoy llamamos España. Entonces la presencia árabe se circunscribe solamente a la península ibérica. Eso hace que la filosofía árabe, aunque es muy importante, no sea una filosofía muy grande en términos de extensión. Y la filosofía judía todavía menos, porque las comunidades judías en la península ibérica eran pequeñas. Por decir algo, en Sevilla había un barrio que era la judería, donde vivían los judíos, mientras que los moros, el barrio moro era generalmente muy grande, era más de media ciudad. O en algunos casos, pues por ejemplo en Córdoba, toda la ciudad era musulmana y unos reductos mínimos de judíos estaban metidos allí en la ciudad de Córdoba, generalmente haciendo sus negocios, sus bancos, comerciantes, ¿no es cierto? Sobre todo prestamistas, banqueros, etcétera. Y ellos también pues tenían sus propios filósofos y teólogos, sobre todo en lo que hoy llamamos Toledo, ¿no es cierto? Recuerden, la Escuela de Tractores de Toledo, que ahora la vamos a ver, está conformada por filósofos y teólogos, tanto cristianos como judíos como árabes. Pero la mayor parte, en términos en cantidad, eh, yo también en calidad, diríamos, la filosofía cristiana es la que predomina en la Edad Media europea. Obviamente, pues abarca otros países, ¿no? Francia, Italia, Alemania, lo que hoy llamamos con esos nombres. Recuerden que en la Edad Media esos nombres no existen, esos países no existen en la Edad Media. En la Edad Media Alemania no existe. Alemania, por ejemplo, es un conjunto de reinos y señoríos dirigidos por príncipes, por obispos, por abades, pero son muchos, una gran cantidad de reinos en lo que hoy llamamos Alemania. Lo mismo lo que hoy llamamos Francia, un conjunto muy grande de reinos, porque el término Francia como país, como Estado no existe, es más moderno. Lo mismo podríamos decir de Italia y de todos los países de Europa. Recuerden que estamos en el feudalismo y en el feudalismo no predominan las nacionalidades, sino que predominan los señoríos, ¿no es cierto? Los principados, los condados. Tanto Tomás de Aquino pertenece a la familia de los condes de Aquino, por ejemplo. Entonces es una presencia mucho más importante. Bueno, una introducción, pues obviamente vamos a contextualizar el pensamiento teológico y filosófico del cristianismo en la Edad Media. Entonces, estamos aquí. Vamos a usar en toda esta presentación, vamos a usar imágenes creadas con inteligencia artificial para que ustedes vayan viendo el, el potencial que tiene la inteligencia artificial para todos estos trabajos que hacemos. El objetivo, identificar características y representantes de la filosofía cristiana para luego aplicarlos en el curso, porque vamos a tener que hacer unas tareas. Entonces vamos a estar allí en esta actividad. Muy bien. Bueno, tenemos entonces aquí, vamos a ver unas generalidades de la filosofía en la Edad Media. Allí pueden ver unas imágenes. A veces la inteligencia artificial logra captar el espíritu de la persona.
a veces no, a veces lo deja como muy light, así, con algunos errores históricos, etcétera. Pero en general las imágenes son buenas, son bien. Obviamente yo las que se llama, yo las escojo lo más que puedo, ¿no es cierto? Entonces ahí está San Agustín, el obispo, ¿no es cierto?, con su mitra y sus cosas de obispo. En el centro está una joven monja, Hildegarda de Bingen, una de las grandes filósofas y teólogas de la Edad Media, Hildegarda. Y al otro extremo está Santo Tomás, obviamente idealizados por la inteligencia artificial. Por ejemplo, libros en la Edad Media no existían de esta clase. Los libros en la Edad Media son pergaminos, no son libros tan sofisticados como estos, pero bueno, este es el punto. Entonces veamos unas generalidades de la filosofía en la Edad Media. En primer lugar, ya lo sabemos porque ya lo hemos estudiado, tiene una gran influencia de Aristóteles. Las obras de Aristóteles eran muy desconocidas en Europa. No digamos del todo desconocidas, no, pero no era normal que se tuvieran obras de Aristóteles en Europa. Las obras de Aristóteles las tienen los árabes y los persas, allá por esos lados de lo que hoy llamamos Irak, Irán, Bagdad. Allá hay unas grandes escuelas filosóficas y teológicas árabes y ellos sí tienen las obras de Aristóteles, ¿no es cierto? A veces un poco contaminadas con comentarios alusivos al Islam o cosas del Corán. No es un Aristóteles puro, sino es un Aristóteles contaminado, digamos, ¿no es cierto?, del Islam. Pero bueno, estaba allí la cuestión. Entonces, ¿qué pasa en Europa? Pasa en Europa que de Bagdad, de Persia, de todos los países de allá, los árabes encuentran a Aristóteles, lo traen, lo van pasando por lo mismo, lo van pasando por el norte del África y las obras de Aristóteles entran a lo que hoy llamamos España y se produce una cosa como lo que podríamos llamar como un boom, como un escándalo filosófico, porque Europa no había sido consciente de la importancia de la obra de Aristóteles. Entonces entra Aristóteles, que es un gran filósofo, un científico, ¿no es cierto? Dicen que es, eh, dicen que es uno de los hombres más inteligentes que ha habido en la historia. Yo personalmente creo que Aristóteles es el hombre más inteligente que ha habido en la historia, porque a pesar de que no tenía muchas herramientas, a pesar de que tenía eh, pocos, pocos medios para hacer ciencia, la hace y la hace bien. No solamente en filosofía, también en teología, en todas las disciplinas filosóficas. Él inventó la lógica, por ejemplo. En todos los campos de la ciencia, Aristóteles es el padre de la ciencia, ¿no? El padre de la ciencia es Aristóteles, evidentemente. Entonces, se redescubre, aparecen esas obras. Es como cuando, no sé, cuando de pronto, por ejemplo, hoy estamos en algo pues, parecido, pero pues obviamente menor, porque ha aparecido una obra póstuma de García Márquez, una novela que no se sabía que existía. Allá entre los papeles de García Márquez estaba refundida una novela. Entonces ahora el movimiento literario latinoamericano y mundial, todos estamos pendientes de que se imprima esa obra y podamos ver otra obra de García Márquez que no sabíamos que existía, porque García Márquez ya está muerto. Entonces vamos a ver esa obra, sí. Pues con Aristóteles pasa lo mismo, pero en una proporción mayor, en una proporción gigantesca, porque el problema es que el pensamiento de Aristóteles es tan perfecto, tan bien escrito, tan bien pensado, con tanta lógica, con tanto, digamos, mimo científico, que este Aristóteles pone en duda, pone a patinar a las tres grandes religiones, porque las tres grandes religiones se basan en textos sagrados que son sagrados, muy sagrados, pero son bastante flojos en términos científicos. Entonces, los grandes filósofos cristianos, árabes y judíos, lo que van a hacer es que van a tratar de conciliar
las enseñanzas de Aristóteles con las enseñanzas de sus propias religiones, porque las religiones quedaron como en un papel secundario, como decir, no, este Aristóteles pues, tiene toda la verdad, todo esta es la ciencia, la cosa, mientras que las religiones no, pues nosotros estamos todavía en la mitología, ¿no es cierto? Entonces se produce allí una crisis. Evidentemente, este reaparecer, este redescubrir la obra de Aristóteles va a producir un fenómeno filosófico, teológico, de una profundidad gigantesca que va a marcar toda la Edad Media. Bueno, tenemos una pregunta, una intervención de Wilder, por favor. Wilder, ¿no has prendido el micrófono? Sí, ya. Ajá. Buenas noches, profesor y compañero. Mi pregunta era acerca de lo de Aristóteles. Quería saber si nos podría explicar cómo fue el proceso de la traducción de los documentos que se encontraron, cómo fue, quién lo tradujo, sí, cómo fue pues para ya ingresar pues de lleno al tema que hoy tenía pensado exponer, saber pues en sí ese proceso de traducción de la obra de Aristóteles. Bueno, Eh, entonces, sí, perdón. sí, 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 del griego creo que si no estoy mal, se tradujo del griego al árabe, pero no sé muy bien cómo fue ese proceso como tal. bueno, muy bien. Evidentemente, Aristóteles escribe en griego, ¿no es cierto? La obra de Aristóteles está en griego. Los árabes que leen Aristóteles son árabes que saben griego. O sea, no estamos hablando de todos los árabes, ¿no? Que el señor que vende camellos en el Cairo está leyendo Aristóteles. No, evidentemente no. El señor que vende camellos en el Cairo no sabe leer ni escribir. Los que saben leer y escribir en los países árabes, y lo mismo que en los países cristianos, lo mismo que en las comunidades judías, son los filósofos y los teólogos. O sea, a veces ni siquiera los reyes sabían leer y escribir. Carlomagno tenía una cosa muy básica de enseñanza. San Francisco de Asís a duras penas podía garabatear algunas palabras. La mayor parte de la gente en la Edad Media es muy inculta. Los pocos que saben, que manejan estas cosas, son gente muy inteligente, muy preparada y generalmente es gente que habla varios idiomas. En este caso, los árabes hablan griego o leen griego y hablan su idioma árabe. Obviamente ellos traducen ¿cómo se llama? A Aristóteles, al árabe, lo traducen. Hay el peligro de que al traducirlo, un árabe bien intencionado meta alguna idea que no es de Aristóteles, sino que es del Corán, por ejemplo, porque quiere que Aristóteles confirme lo que dice el Corán, entonces mete alguna cosa del Corán allá. El Aristóteles que llega a la península ibérica, al Andalus, el Aristóteles que llega al Andalus es un Aristóteles que está contaminado de islamismo. Entonces, ¿qué van a hacer los filósofos y los teólogos en Al-Ándalus? Tanto árabes como cristianos como judíos. Van a coger la obra de Aristóteles de una manera muy científica, ¿no? Por eso es que molesta que hablemos de la Edad Media como un periodo oscuro, porque, por ejemplo, en este caso cogen la obra de Aristóteles y la purgan. La purgan, dicen, esta idea es de Aristóteles, esta idea no es de Aristóteles, esto es del Corán, entonces vamos a quitarlo. Y hacen el trabajo de traducir del árabe al latín, que es el idioma que se habla en Europa en ese tiempo, y también al hebreo. Entonces vamos a tener allí que se van traduciendo las obras de Aristóteles y de todos los otros grandes filósofos clásicos, se van a traducir en todos esos idiomas. La Escuela de Traductores de Toledo lo que hace en el fondo es eso. No es solamente una escuela de traductores que traducen, también son científicos que producen otros conocimientos y otras cosas, pero una de las cosas que van a hacer en la escuela de traductores de Toledo y en otras escuelas de traductores que hay en otras ciudades de Europa, precisamente es traducir y purgar la obra de Aristóteles para que quede el Aristóteles puro, el Aristóteles verdadero, el texto tal como lo escribió Aristóteles. Hoy los textos que tenemos de Aristóteles son textos puros, ya están purgados, no solamente de islamismo, también están purgados de judaísmos, están purgados de cristianismos.
pero eso es un esfuerzo que se ha hecho desde la Edad Media de tratar de hacer que la obra de Aristóteles pues llegue a nosotros de la manera más pura posible, ¿no es cierto? Ninguna idea relacionada con la vida eterna, por ejemplo, pertenece a Aristóteles. Aristóteles no creía en la vida eterna. Aristóteles no cree en Dios. Aristóteles, de hecho, es ateo. Él habla de los dioses y cosas, pero más por cultura que por convencimiento. En el fondo sabe que dioses no existen. Él es un filósofo realista. No hay nada en el conocimiento que antes no haya pasado por los sentidos. O sea, no hay conocimiento humano que no haya pasado primero por los sentidos. Es la enseñanza que nos deja Aristóteles. Entonces, este boom, digamos, este redescubrimiento de Aristóteles va a producir una verdadera revolución, tanto en la filosofía como en la teología, en la Edad Media. Bueno, la educación también, vimos la vez pasada, ¿no es cierto? Las grandes abadías, las catedrales, los palacios van a crear centros de enseñanza que lo llamamos las escuelas al principio, ¿no es cierto? En las que se enseñan las artes básicas que se manejaban en la Edad Media. ¿Cuáles son? El trivium, que es la gramática, saber escribir, la lógica, saber escribir de manera ordenada, de manera racional, la retórica, muy importante, porque en ese tiempo sí todo se manejaba con la palabra, saber hablar bien, el quadrivium, la geografía, porque son navegantes, son gente que va por el desierto, necesitan saber tener bien claros los principios de la geografía, la aritmética para sumar y restar para los negocios, etcétera, ¿no es cierto? La geografía también, porque ¿cómo se llama esto? Son grandes viajeros. Los árabes, por ejemplo, ellos han venido desde Bagdad, desde el Cairo, han llegado hasta España, hasta lo que hoy llamamos España, ¿no es cierto? Ellos tenían que saber geografía, sabían geometría también, etcétera. Geografía se enseñaba en la Edad Media como algo muy importante. La aritmética, ¿no? Para sumar, restar los números, el dinero, etcétera. Astronomía, porque ellos primero se rigen por los astros. Para poder llegar de un lugar a otro no existe la brújula, entonces se guían por las estrellas. ¿No es cierto? No sé, la osa mayor, lo que sea, allá arriba en el cielo, les indican por dónde va la cosa. Nosotros acá en el sur sabemos dónde está el sur porque tenemos la Cruz del Sur. La punta de la Cruz del Sur nos indica dónde está el sur. Entonces la astronomía también era importante, pero ellos también creían en la astrología, creían en el zodiaco, los signos, todas esas cosas. Y la música, la Edad Media está llena de música porque la iglesia hay que cantar, hay que tocar, pero también está la música que dijéramos nosotros popular, ¿no es cierto? La música vulgar, los juglares, los trovadores que cantan, ¿no es cierto? Etcétera. Bueno, una característica propia de la escuela que se puede ver allí en la imagen, que ahí la inteligencia artificial la capta muy bien, es el papel del maestro. El maestro es el centro del proceso intelectual. Ustedes lo pueden ver ahí en la parte de adentro. Está como en un trono arriba, como en un púlpito, ¿no es cierto? En un púlpito ahí está el maestro. El maestro se subía allí a enseñar y los estudiantes escriben. Los estudiantes no preguntan, los estudiantes no opinan, ellos simplemente escriben lo que el maestro va diciendo. Generalmente el maestro está leyendo a un autor, está leyendo a un libro y lo está comentando, ¿no es cierto? Etcétera. Entonces el maestro es el centro del proceso intelectual. En las grandes universidades en todo el mundo hay restos todavía de estos púlpitos, lo que no los llamamos púlpitos, los llamamos cátedra, ¿no es cierto? La cátedra, donde se sentaba el catedrático a dar la clase. Yo lo he visto, por ejemplo, en México, he visto en la Universidad de los Padres Dominicos, me parece, sí. También en la universidad en Chile también vi una cátedra, incluso me subí ahí arriba y me tomaron una foto de donde se subía el maestro a dar la clase, ¿no es cierto? Etcétera. Bueno, entonces la educación en la Edad Media es una influencia también muy importante. Otras influencias, el aristotelismo, ¿no es cierto? Obviamente, ya lo dijimos, ¿por qué? Está ahí Aristóteles, ¿no es cierto? Está ahí pensando ahí sentado. Está en el centro está Platón, ¿no es cierto? Es muy importante el platonismo, es idealista, el platonismo sí cree en Dios, Platón cree en la reencarnación de los muertos, Platón cree que los sentidos nos engañan y que las grandes verdades, las grandes realidades están en el mundo de las ideas, que llamaba él. Eso hace que el platonismo sea muy bien acogido por el catolicismo,
porque es muy parecido y le permite al catolicismo de alguna manera mostrar que sus enseñanzas son lógicas y verdaderas. Platón es el más católico de los filósofos clásicos, mientras que Aristóteles sería el más ateo de los filósofos clásicos. Entonces, ahí está la idea. Otra influencia grande son los estoicos. Ahí está Séneca, ¿no es cierto?, enseñando a uno de sus discípulos, probablemente sea Nerón. El emperador Nerón fue discípulo de Séneca, después lo obligó a suicidarse después. Séneca se suicidó cortándose las venas de las manos, de los brazos, porque Nerón lo acusó de estar armando un complot, un golpe de Estado, entonces lo obligó a suicidarse. Ahí está Séneca, una filosofía, la filosofía estoica que habla de la templanza, no sé, de un espíritu más frugal, de una vida más sencilla, ¿no es cierto? Entonces, el estoicismo es otra gran influencia que tiene la filosofía medieval. El estoicismo obviamente también es muy cercano al catolicismo, ¿no? Muy cercano cuando la Iglesia Católica nos enseña a abstenernos de los vicios de la carne, a no comer tanto, ahora que estamos en la cuaresma, ayunar, etcétera, en fondo es la influencia del estoicismo también hay muy importante. Bueno, otra cosa, y es esta, que es muy importante. Para los cristianos, la verdad no es algo que haya que descubrir. La verdad ya está. La verdad se ha revelado. Se reveló en la persona de Jesús. La verdad ya se encuentra revelada en la Biblia, en los dogmas que enseña la Iglesia, en las enseñanzas de los padres de la Iglesia, de los doctores, en las enseñanzas de los papas. La verdad ya está ahí. No se trata de buscar a la verdad, sino se trata de hacerla comprensible. Entonces la filosofía le va a ayudar a la teología a hacer comprensible la verdad. Por eso al principio decimos, lo vamos a decir ahora un poco más tarde, decimos que la filosofía al principio de la Edad Media sobre todo es la esclava de la teología, es la sirvienta de la teología. Van a decir los antiguos ancile theologiae, ¿no es cierto? La sirvienta de la teología, ancile, ¿no? De esclava, de sirvienta. Entonces, esta es una cosa muy importante también. La relación entre fe y razón, por ejemplo, la Iglesia Católica nos habla de la fe, el Islam nos habla de la fe, el Islam nos habla de la fe, el judaísmo nos habla de la fe, mientras que Aristóteles nos habla de la razón. Para Aristóteles lo más importante es la razón, mientras que para las tres grandes religiones lo más importante es la fe. Entonces, en la Edad Media se va a reducir a una, dijéramos nosotros, a tratar de ver cómo manejar las relaciones entre la fe y la razón. Hay se contradicen, se contraponen la fe y la razón, se complementan. ¿Cuál es más importante que la otra? ¿La fe es más importante que la razón o la razón es más importante que la fe? Y a los filósofos árabes van a hablar de la doble verdad. Dicen que a una verdad se llega por la fe, mientras que por la razón se llega a otra verdad. Lo llamamos la teoría de la doble verdad. La van a manejar sobre todo los filósofos árabes, mientras que los filósofos cristianos no. Filósofos cristianos como Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, dicen, no hay una verdad para la fe y otra verdad para la razón, sino que la verdad es una sola. La verdad es una sola. A la verdad se llega o por la fe o por la razón. La fe es un camino para llegar a la verdad, la razón es otro camino para llegar a la verdad, pero las dos tienen que llegar a la verdad. Si la fe y la razón se contradicen, es que una de las dos está equivocada. O se equivocó la fe o se equivocó la razón. Pero si están bien encaminadas, las dos tienen que llegar a la misma verdad. Entonces ahí está esta cuestión también que es muy importante. Bueno, la fe y la razón, como es la idea fuerza, la fe y la razón se van, como dijéramos nosotros, se van complementando a lo largo no complementando, no, va evolucionando, va madurando en las distintas épocas que conforman la Edad Media. Entonces decimos, en la temprana Edad Media, que va del siglo IV al siglo IX más o menos,
no hay diferencia entre la razón y la fe. La fe es más importante, la razón le sirve. Entonces no hay identidad, sino que se admite que la fe es la que manda, la razón le ayuda, ¿no es cierto? En la Alta Edad Media, especialmente con Santo Tomás de Aquino, hay un equilibrio entre la fe y la razón. O sea, las dos quedan como parejas. Entonces hay un equilibrio y con Santo Tomás. Mientras que en la Baja Edad Media se van separando, se van separando. La fe va a coger su propio camino con la teología como ciencia, ¿no es cierto? Y la razón va a coger su propio camino con la filosofía como ciencia. Las primeras ciencias que existen son la filosofía y la teología, ¿no es cierto? La teología muy poderosa en la Edad Media, la filosofía un poco menos poderosa, pero al final de la Edad Media se van a equilibrar y van a tener otra relación. Ya al final de la Edad Media ya se van a separar, ¿no es cierto? Este sería como el camino que siguen la fe y la razón. Bueno, y entonces ahora sí veamos algunos de los principales filósofos de la Edad Media, cristianos, ¿cierto? En primer lugar vamos a ver filósofos cristianos de la temprana Edad Media, de la primera parte de la Edad Media. Ahí vemos a un rey, generalmente los reyes patrocinaban, eran mecenas de los filósofos y de los teólogos, porque los filósofos y los teólogos pues necesitan comer, necesitan su sueldo, entonces los reyes se encargaban de mantenerlos y de paso pues se distraían con eso porque no había nada más para distraerse, entonces hacían filosofía y teología y era normal que los reyes financiaran a los filósofos y a los teólogos, incluso a algún rey, pero no de la temprana Edad Media, sino de la alta. Alfonso X, el gran rey castellano, va a patrocinar no solamente filósofos árabes, sino también filósofos cristianos y filósofos judíos. Los va a mantener a todos y los va a poner a trabajar juntos, a traducir a Aristóteles, a comentar a Aristóteles, a hacer nuevas obras, etcétera. Entonces veamos unos principales filósofos cristianos de la temprana Edad Media. En primer lugar tenemos a Juan Escoto Eriúgena. En la Edad Media hay dos filósofos que se llaman Juan Escoto. En la temprana Edad Media, Juan Escoto Eriúgena, y en la Alta Edad Media tenemos Juan Duns Escoto. Escoto no es un apellido, Escoto es un toponímico, ¿no? Un apodo por lugar. Decimos toponímico, significa escocés. Debió ser inglés, debió venir desde lo que llamamos Escocia, y entonces lo apodaban el escocés, Juan Escoto. Eriúgena, pues de pronto porque nació en el Eire, que es como Irlanda, y en ese tiempo no era tan precisa la delimitación. Entonces estamos ante un filósofo de origen inglés. Ahí están sus años de nacimiento y de muerte. Él dirige la escuela palatina de Carlos el Calvo, o sea, era el director de la escuela del palacio del rey Carlos el Calvo. Escribe estas obras, ¿no? De Divina Predestinazione, de Divisione Nature, los comentarios a los opúscula teológica de Boecio, etcétera. Es un género literario muy propio de la Edad Media, es hacer comentarios a las obras de los grandes filósofos, ¿no? De Boecio, de Aristóteles. Se comentaba, el filósofo comentaba la obra de otro. Un hombre de una gran cultura, evidentemente. Si era director de la Escuela Palatina de Carlos el Calvo, de que debió ser un hombre muy culto, saber de todas las ciencias, eran personas que sabían mucho, ¿no? No solamente de filosofía, sino también de teología. Algunos sabían incluso de ciencias naturales, ¿no? Entonces, algunos eran alquimistas, etcétera. Bueno, la novedad de su enseñanza es que dice que es la razón la que interpreta los textos sagrados. ¿Cómo se interpretan los textos bíblicos? Se interpretan con la razón, no se interpretan con la fe, se interpretan con la razón. Ahí hay una novedad, ¿no es cierto? Interesante. La revelación es el punto de partida y la autoridad divina es irrefutable. O sea, la religión no tiene discusión. Lo que enseña la religión es verdadero. Pero las otras autoridades, los otros autores, las otras, no sé, cualquier forma de conocimiento, se subordinan a la razón. Entonces, las verdades de la revelación están definidas, ahí no hay nada que hacer. Pero las otras verdades sí las podemos discutir por la razón. Recuerden que casi todos estos filósofos son curas, obispos, etcétera, ¿no? Entonces, pues obviamente son muy delicados en relación con las cosas de la religión. Bueno, otras ideas de Scott Eriúgena.
Todo emana del único ser que es Dios, y a Él retorna, es una especie de panteísmo, ¿no es cierto? Todo está en Dios, Dios está en todo, enseña Escoto, Eriúgena. Hay una naturaleza creadora y no creada que es Dios. Dios crea, pero a Él no lo crea nadie. Él existe desde el principio, desde siempre. Él no tiene ni principio ni fin, él permanece siempre. Él es de una naturaleza creadora, no crea las cosas, pero es no creada, a Él no lo crea nadie. Hay una naturaleza creadora y creada, ¿no? El Dios que contiene las causas primeras de los entes, dice Scotto, ¿no es cierto? Hay una naturaleza creada y no creadora que somos nosotros, los seres, ¿no es cierto? Por ejemplo, los animales, las plantas, ellos son creados, pero no pueden crear nada, simplemente reproducirse. Y hay una naturaleza que no es creada ni es creadora, y es Dios visto como término del universo. Son estas disquisiciones, estas discusiones propias de los teólogos medievales, ¿no es cierto? De hecho, Juan Escoto Eriúgena. Luego tenemos un obispo, creo que es irlandés, me parece, no estoy seguro. Anselmo de Canterbury, es obviamente Canterbury es la gran arquidiócesis de Londres, todavía hoy el arzobispo de Canterbury es el arzobispo más importante de Inglaterra. Anselmo es arzobispo de Canterbury, vive en esos años que están ahí, escribe estas obras, Monologion, Proslogion, Libro Apologeticus de Veritate, de Libero Arbitrio, ¿no es cierto? Ahí está la cosa. Pues dice Anselmo que la fe puede ser racionalmente fundamentada. O sea, yo soy un hombre creyente, pero a mí la filosofía me hace comprender la fe. Yo puedo fundamentar la fe a través de la filosofía, a través de la razón. Para eso es la filosofía, ¿no es cierto? Establece los fundamentos de la teología como ciencia. Para Anselmo la teología es una ciencia. Esto es muy importante, ¿no? La teología no es una creencia dogmática ni fundamentalista ni mágica, no. La teología es una ciencia, como es una ciencia, tiene su propio objeto de estudio, tiene sus leyes, tiene sus normas, tiene una sistematicidad, tiene una rigurosidad. El conocimiento que produce la teología es un conocimiento verdadero, no es otra cosa. Entonces eso lo establece Anselmo claramente. La prioridad de la fe sobre el entendimiento expresa claramente el carácter religioso de la investigación de Anselmo. Para él es más importante la teología que la filosofía, obviamente, ¿no es cierto? Porque es un arzobispo. Entonces no podemos esperar que para él lo más importante sea la filosofía, no, pues para él lo más importante es la teología. Bueno, un gran escritor ahí está escribiendo. Bueno, muy bien. Otras ideas de Anselmo. Esta es una cosa clave de Anselmo, es credo ut intelligam. Dice, creo para entender la relación entre la fe y la razón, la relación entre la teología y la filosofía. Creo para entender. Primero creo y luego entiendo, pero tengo que hacer las dos cosas. Más importante es creer, pero también es importante entender, ¿no es cierto? No somos loros repitiendo cosas religiosas, ni versículos, ni enseñanzas de los pastores locos, no. Somos hombres racionales, científicos, que creemos, pero que también necesitamos entender. Y para eso nos sirve la filosofía. El entendimiento está iluminado por la luz divina, la fe lo está por la revelación, entonces ahí vamos avanzando. Anselmo distingue tres formas distintas de verdad. La forma del conocimiento, conformidad con la cosa. Por ejemplo, si yo digo que el celular es rectangular, si yo cojo una regla o una cinta métrica y mido, entonces voy a decir, este celular tiene tanto de ancho, tanto de largo. Entonces, en conclusión, ¿qué es? Es un rectángulo. La verdad del conocimiento es la conformidad con la cosa. Entonces, yo digo que el celular es rectangular y el metro o la escuadra o la regla me confirman que la cosa realmente es cuadrada. Entonces, la verdad del conocimiento. La verdad de la voluntad, que es obrar bien, ser buenos, ¿no es cierto? La voluntad es verdadera cuando se obra bien. La voluntad es mala, es perversa cuando se obra mal. Cuando yo uso el conocimiento para hacer el mal, por ejemplo, para abortar o para hacer la eutanasia o para asesinar a alguien,
Entonces la verdad, la voluntad se vicia, se corrompe. La verdad de la cosa, el criterio objetivo, ¿no? Este celular es rectangular, es negro, sirve para tal cosa, ese es el criterio objetivo. ¿Qué es la cosa y para qué sirve? Entonces lo define allí Anselmo de Canterbury. Anselmo tiene una enseñanza muy importante que se llama el argumento ontológico de Anselmo de Canterbury, ¿no es cierto? El argumento ontológico. ¿Qué dice? Si Dios existiera solo en el pensamiento, podríamos pensar otro ser mayor que además de en el pensamiento existiría también en la realidad. Luego existe, porque hemos definido a Dios como el ser total, tal que no puede pensarse nada mayor. El concepto de ser perfecto implica el de su realidad. Entonces, ¿en qué consiste el argumento ontológico? Lo va a usar después en la filosofía moderna, lo va a usar Descartes. Cuando ustedes vean la filosofía moderna, se van a encontrar con Descartes con un pensamiento muy parecido, prácticamente igual. ¿Qué dice Descartes? Voy a dudar de todo. Descartes en el modernismo dice, voy a dudar de todo, voy a poner en duda todo lo que conozco, todo lo que sé. Y ahora me voy a preguntar, ¿cuál es la idea más verdadera, más perfecta, más absoluta que pueda existir? Por ejemplo, el amor de mi madre es un valor absoluto, una cosa que yo no puedo negar. Ah, pero hay madres que abortan a los hijos, hay madres que maltratan a los hijos, entonces no aplica. Pero cuando yo me hago la idea de Dios, yo no me puedo imaginar a Dios haciendo daño, ni haciendo mal, al contrario, yo siempre pienso que todo lo que hace Dios es bueno. La muerte no llega por culpa de Dios, la muerte llega por culpa de la enfermedad y de la edad. Las desgracias que nos pasan en la vida generalmente nos pasan porque las estamos buscando. Si yo me accidento en la moto por andar a 140 kilómetros por hora en una carretera de bajada y me mato, pues Dios no tiene nada que ver, me mató fue la estupidez, ¿no es cierto? Entonces, si hay una idea totalmente perfecta, totalmente pura, que yo pueda imaginarme, eso tiene que ser verdadero. Dice Anselmo, el concepto de ser perfecto implica su realidad. Entonces, es una cosa muy importante. Obviamente, a lo largo de la historia le van a dar palo todos los filósofos y van a demostrar que esto no es así, y lo van a atacar y todo lo demás, pero en la Edad Media era una idea fundamental. Bueno, Wilder, por favor, te escuchamos. Sí, yo quisiera saber si, digamos, habría alguna hipótesis que se planteó en la Edad Media ya con la razón unida con la fe acerca pues del origen del mal como tal, ya la contrapartida de Dios, pensado como la idea del bien y todo ese asunto. ¿Cómo explicaría algún filósofo de la Edad Media, los teólogos, la idea del mal y pues en ese caso la contrapartida de Dios? O sea, evidentemente, yo soy teólogo también, soy filósofo y soy teólogo. Evidentemente, un teólogo y un creyente cualquiera, un creyente tiene que tener la idea muy clara de que de Dios no sale nada malo. Dios no hace nada mal. Pongamos un ejemplo de los textos evangélicos, por ejemplo. Jesús, cuando Jesús toca a la prostituta, la vuelve santa. Cuando Jesús toca a la niña muerta, la resucita. Cuando Jesús unta con barro los ojos del ciego, le devuelve la vista. Cuando la hemorroísa, una mujer que tiene unas hemorragias vaginales espantosas, toca el manto de Jesús, Jesús siente que de su cuerpo sale una fuerza y entonces dice, ¿quién me ha tocado? ¿No es cierto? Y es la mujer hemorroísa que lo tocó y se curó. O sea, todo lo que toca Jesús es santo, todo lo que toca Jesús se vuelve puro, se vuelve santo. La cruz, que era signo de maldición para los antiguos, ¿no es cierto? Maldito el que muera en el árbol, dice la Biblia, ¿no es cierto? Cuando Jesús se sube en la cruz, la convierte en santa. Por eso nosotros los católicos hacemos la fiesta de la Santa Cruz, por ejemplo. Y tú no me puedes decir a mí que la cruz es maldita. No, era maldita antes de que Jesús subiera en ella. Cuando Jesús se subió en ella, se convirtió en signo de salvación.
Por eso ponemos cruces por todos lados, porque la cruz nos salva, porque de ser un signo de maldición, cuando la tocó Jesús se volvió santa. O sea, de Dios no puede salir nada malo, ni la enfermedad, ni la muerte. No es que Dios se lo llevó, no, Dios no se lleva a nadie, uno se va solo. Yo, por ejemplo, estoy enfermo, tengo un problema de circulación, tengo un problema de la hipertensión. Si no hago dieta, si no me cuido, si no cambio ¿qué se llama? Mi ritmo de vida, pues lo más seguro es que yo me muera pronto. ¿No es cierto? Y aquí no entra Dios, aquí lo que entró fue la gordura, la falta de cuidado, no haber hecho caso a los médicos, etcétera. O sea, la muerte tiene una duración en el tiempo que no depende de Dios, sino que depende básicamente de nosotros mismos y de la vejez. De tal manera que el concepto del mal es extrínseco a la idea de Dios. O sea, Dios no crea el mal, Dios no crea la enfermedad, Dios no crea la muerte, el mal tiene otro origen, ¿no es cierto? El origen del mal está en la libertad del hombre, en lo que llamamos el libre arbitrio, ¿no es cierto? El hombre libremente escoge entre hacer el bien o hacer el mal. Dios no hace que Hitler sea malo y que la Madre Teresa de Calcuta sea buena. No, la Madre Teresa de Calcuta decidió ser buena y fue buena. Hitler decidió ser malo y fue malo. Entonces, esta tendencia del hombre a la inclinación por el mal, la concupiscencia que llama la religión, es más una decisión del hombre que una imposición de Dios. Dios ahí no tiene nada que ver. ¿Cómo apareció el mal en el mundo? Bueno, dice que un ángel rebelde bajó del cielo y abandonó a Dios y allí empezó el mal, el diablo, ¿no es cierto? Entonces el mal no proviene de Dios, sino que el mal tiene su origen en el diablo, que se separó, un ángel que se separó del amor de Dios, que se rebeló contra el amor de Dios y que introdujo el mal en el mundo. Pero digamos que por encima de todas esas alegorías, mitologías o enseñanzas que nos da la religión, en el fondo el problema del bien y del mal es la gran tragedia que tenemos los seres humanos. Es que somos nosotros los que decidimos. Yo, si me escapo de chocar con una moto en el carro, yo soy el que decide si me bajo del carro a insultar al de la moto, o si bajo un bate del carro y le pego, o si me bajo del carro y le digo, hermano, perdóname, se me fue la mano, no me di cuenta, no te vi, no te alcancé a ver y te golpeé o casi te golpeo y te caíste o lo que sea. O hermano, pues, ¿por qué estás manejando de esa manera? Si sigues manejando de esa manera, te vas a matar y vas a matar a otras personas. Yo puedo decidir hablar con el motociclista o puedo decidir matarlo o pegarle. Entonces el concepto del mal pertenece más al campo de la libertad humana que al campo de la intervención divina. Yo por mi parte me niego a creer que Dios mate a la gente, que Dios mande enfermedades, que Dios piense algo malo para mí, no lo puedo creer. Si Dios está pensando en algo malo para mí, yo dejaría de creer, porque no tendría sentido. Yo creo en Dios es porque es infinitamente bueno. Si no es infinitamente bueno, pues no creo más, ¿no es cierto? Leimer, por favor. Buenas noches. Tutor, yo creo que compartiendo un poquito la idea de mi compañero, no se va tanto como al ámbito de si uno lo hace por el bien o el mal, dependiendo de acciones divinas, sino más bien por el lado de cómo reaccionaban estos filósofos cristianos, digamos, a preguntas que le hacían los filósofos ateos que me imagino que también existieron. Entonces, me imagino que mi compañero se refiere más como a esa disputa entre los filósofos cristianos y ateos sobre el bien y el mal. Está interesante su punto de vista, pero pues creo que mi compañero se fue más por ese lado. O sea, ¿qué hacían los filósofos, los teólogos, cuando una persona le preguntaba sobre tal acción del mal? Como pasó con la peste negra, me imagino que la peste negra en la Baja Edad Media, que me imagino que las personas empezaron a echarle la culpa a Dios por traer la plaga. Entonces, ¿cómo reaccionaban los filósofos, los teólogos al responder a las quejas de las personas? Me imagino que mi compañero se fue más por ese lado. Sí, exacto. O sea, los teólogos en la Edad Media lo que van a enseñar es eso. Lo que van a enseñar es eso, el problema de la libertad, ¿no es cierto? El problema del discernimiento, de la capacidad que tiene el hombre de inclinarse por el bien o por el mal, pero como una posición personal.
O sea, en la teología desde el principio es claro que el mal no corresponde a la forma de ser de Dios, sino que el mal tiene un origen distinto. Los maniqueos, San Agustín, que lo estamos estudiando y que lo vamos a ver ahora. Ah, no, ya no lo vimos, ya pasamos por San Agustín, está antes. San Agustín, por ejemplo, en un tiempo fue maniqueo. Los maniqueos creen que hay dos dioses, un dios para el bien y un dios para el mal. ¿No es cierto? Entonces ahí había una forma en la Edad Media de ver el problema del mal. Era achacarle el mal al dios del mal y achacarle el bien al dios del bien. O sea, había dos dioses que estaban en competencia permanente, ¿no? El Dios y el diablo, pues, pero el diablo no como una criatura rebelde, sino el diablo como un Dios que hace que la gente se comporte mal. O sea, más o menos así lo explicarían ellos y obviamente pues achacarían todo el problema a la influencia del demonio en la vida del hombre y en la historia. Entonces, esta sería como la forma. Eh, sí, último punto, profesor. ¿O algún filósofo teólogo que explicara la naturaleza de este ente, este dios maligno o diablo de una manera, sí, que le explicara como tal? Así todos lo explican, todos, pero me parece, no estoy seguro, déjame miro aquí, hay una obra que se llama De Malo, y no estoy seguro si es de Santo Tomás o de San Agustín. Eh, sí, la cuestión 49 de la que se llama, de la Suma Teológica, la cuestión 49 habla de la causa del mal. Entonces, allí Santo Tomás lo va a trabajar, de malo se llama, ¿no? Malo en latín significa mal. Entonces, allí, por ejemplo, dice, estudia la naturaleza del mal. Debemos investigar su causa, acerca de la cual se preguntan tres cosas. Primero, si el bien puede ser causa del mal, lo que estoy diciendo. Yo digo que no. ¿No es cierto? No es posible que el árbol bueno produzca frutos malos, dice Santo Tomás citando a San Mateo. Segundo, si el sumo bien, que es Dios, es causa del mal. Entonces, el mal viene de Dios, se lo plantea allí Santo Tomás. Y la tercera cuestión es si existe un mal sumo que sea causa de todos los males. Es decir, hay un mal sumo, o sea, hay un mal superior que hace que todos los males se produzcan. Entonces ahí está. O sea, si tú quieres trabajar el tema del mal, lo podrías hacer desde San Agustín, una escuela más bien platónica, o lo podrías hacer con una escuela más bien aristotélica con Santo Tomás de Aquino. Está la cuestión 49 a ver, me queda un poco la duda. Debe ser, debe ser de las cuestiones, espérenme, la ubico aquí, porque es la cuestión 49, pero debe ser de las cuestiones disputadas. De todas maneras, ahí en el chat les pongo el enlace de la cuestión 49 de Santo Tomás. Debe ser de las cuestiones disputadas. Es que Santo Tomás escribe mucha cosa. Escribe de todo. Entonces ahí se puede trabajar en San Agustín también, o sea, cómo se produce el mal, ¿no es cierto? Entonces ahí está un filósofo que podemos estudiar para eso. Bueno, avancemos, porque ya la clase es corta y los filósofos son muchos. Aquí hay una pareja muy simpática que son Abelardo y Eloísa. Abelardo es un filósofo temprano medieval, eh, perdón, bajo medieval. Es un filósofo bajo medieval, nació en el año 1079, murió en el 1142. Fulgencio, no, Fulberto, ¿no? Fulberto es un gran prelado, del alto clero de París, es un canónigo de París. Tiene una sobrina muy inteligente que se llama Eloísa. Y Abelardo es uno de los grandes filósofos, muy famoso en su tiempo. Entonces, Fulberto le pide a Abelardo que le enseñe filosofía a Eloísa, que es muy inteligente. El problema es que como Eloísa y Abelardo se quedan solos en la clase, los dos solos, terminan enamorándose. Y entonces mm, Eloísa resulta embarazada.
la familia de Eloísa, encabezada por el canónigo Fulberto y todos los hermanos, que eran una banda bien brava, secuestran a Abelardo, lo castran y el pobre Abelardo, pues ya viéndose castrado, pues se ve obligado a meterse en un monasterio. Y Eloísa, embarazada, que eso era muy grave para una mujer soltera en la Edad Media, pues también es obligada a irse a un monasterio. Allá seguramente tuvo su hijo y todo y se lo quitaron y quedaron ahí. Es una historia de amor de dos filósofos, el profesor y la estudiante. Una cosa muy, muy divertida de la Edad Media. Abelardo es un gran filósofo. Él inventa un método que se llama el sic y el non, o sea, el sí y el no. Sic et non. O sea, hay las razones, como le disputaste que trabajamos en el curso, las razones para decir que sí y las razones para decir que no. Se las pone en una lista y se las va trabajando una por una hasta lograr encontrar el camino. Es un método, pero también es un libro, se llama el Sic et Non. Sic et Non. Las cartas a Eloísa son cartas que le escribe Abelardo a Eloísa. Ellos, a pesar de que eran monjes, los obligaron a vivir en los monasterios, uno en un monasterio, el otro en el otro, se siguen escribiendo, van a intercambiar cartas, un poco cartas de amor, pero también cartas en las que trabajan problemas de filosofía. Entonces son dos enamorados filósofos. Problemata, pues que obviamente trabaja grandes problemas y la teología cristiana son obras de Abelardo. Abelardo fue muy importante en la temprana, ya, me está enredando el tiempo, en la temprana Edad Media, un hombre muy inteligente, uno de los hombres más inteligentes de la Edad Media, hizo célebre a la Universidad de París, venía gente de toda Europa a escucharle las clases, inventó el método escolástico, lo que decíamos ahora, el sic et non, que son respuestas positivas y respuestas negativas que se contraponen, se hace un diálogo, se hace un análisis ahí, un juicio, para poder llegar al fin a una conclusión lógica. Entonces, Abelardo, muy interesante. Abelardo. Principales ideas de Abelardo, reivindica la libertad de la filosofía, ¿no es cierto? La filosofía es libre para hacer el análisis racional. La razón humana no puede comprender los misterios de Dios los comprende la teología. La filosofía no puede comprender los misterios de Dios. No acepta nada como verdadero, ¿no es cierto? Sino que dice, incluso la religión nos tiene que convencer de su verdad. O sea, la religión tiene que darnos argumentos para que lo que están diciendo ustedes, o sea, ¿de dónde viene el mal? Díganos de dónde viene el mal. Entonces, la teología tiene que convencernos de la verdad de sus acertos, ¿no es cierto? Es absurdo creer algo que no se entiende. Y yo entiendo, o sea, yo no me puedo meter la idea de Dios en la cabeza, pero la mayor parte de las ideas acerca de Dios entran en mi cabeza. No todo. Cuando me muera y pueda ver a Dios, pues ya responderé algunas preguntas y algunas cosas que me quedan faltando. Pero evidentemente muchas cosas sí las puedo entender. Lo verdadero, dice, debe ser analizado y resuelto con el análisis lógico y dialéctico. O sea, hay que pensar, hay que tener un pensamiento crítico para poder llegar a la cosa. Bueno, esos eran los filósofos de la temprana Edad Media. Ahora vamos con los de la alta. Ahí está San Alberto Magno de primero, un gran científico. Por eso lo pone ahí la inteligencia artificial, lo pone ahí con las esferas del cielo, ¿no es cierto? Es un gran científico, geógrafo, botánico, químico, alquimista, zoólogo. Dicen que descubrió el arsénico, era un hombre de ciencia, ¿no es cierto? Muchas de las clasificaciones de las plantas, de las hojas, las conocemos por él. La forma de entender las constelaciones, el movimiento de las estrellas, etcétera, lo trabajó San Alberto, más científico que filósofo y teólogo. En el centro está Santo Tomás, obviamente, ¿no? Príncipe de los, el príncipe de los filósofos cristianos, más importante de los filósofos de la Edad Media es San Agustín, perdón, es Santo Tomás. Y al otro extremo está San Buenaventura. San Buenaventura, el gran cardenal franciscano, que, que es también un gran filósofo, pero más platónico, más neoplatónico, mientras que Tomás y Alberto son más neoaristotélicos, ¿no es cierto? Entonces están ahí. Bueno, veamos entonces unos representantes allí. Primero San Alberto. Él es sacerdote y obispo, profesor en la Universidad de París, muy importante, muy famoso. Tradujo a Aristóteles al latín,
¿no es cierto? Y lo interpretó. Y como ya les he dicho, un hombre muy famoso, porque era un hombre de un gran saber. Eran hombres que se conocían todas las ciencias. Todos esos garabatos que pone ahí la inteligencia artificial nos hacen ver la multiplicidad de los conocimientos que tenía San Alberto, que abarcaban todas las ciencias humanas, ¿no es cierto? Obras más importantes de Alberto están ahí: del cielo y del mundo, de la naturaleza de los lugares, de las propiedades de los elementos, de la generación y de la corrupción de los meteoros. Mire, en esas 5 obras, porque son obviamente muchísimas más obras, ahí se puede ver cómo San Alberto trata de tantos temas, del cielo y del mundo. Eso me suena a mí como a astronomía. De la naturaleza de los lugares, geografía, ¿no es cierto? De las propiedades de los elementos, química. De la generación y de la corrupción, pues bueno, eso será, no sé, cualquier cosa, medicina, ciencia aplicada, lo que sea. De los meteoros, un astrólogo, ¿no es cierto? Un astrólogo, o sea, un hombre que conocía todas las ciencias, todas. No había ninguna ciencia que se le escapara. Entonces ahí está un hombre muy importante. Desafortunadamente para San Alberto, Santo Tomás, que lo sucede, Santo Tomás es alumno de San Alberto, Santo Tomás lo va a superar y de cierta manera lo va a opacar, pero Alberto fue un gran filósofo y un gran teólogo y un gran científico. Es el ejemplo de que un sacerdote, un obispo, puede ser un gran filósofo, un gran teólogo y un gran científico, eh, como Juan Pablo II, por ejemplo, o como Benedicto XVI. Los dos papas eran profesores universitarios y eran científicos. Entonces, ahí está la cosa. Bueno, principales ideas de Alberto. Haber cristianizado a Aristóteles, haberlo traído a la Edad Media, ¿no es cierto? Haberlo mostrado, es una obra muy importante que hace Aristóteles. Tiene que hacer, le toca hacer un sincretismo, hacer una unión entre el platonismo y el aristotelismo. Lo mismo le va a pasar a Santo Tomás. Es que en algunas cosas, como son obispos y como son sacerdotes, bueno, a Santo Tomás no fue obispo, pero sí sacerdote, como son sacerdotes, obispos, etcétera, tienen que ser un poco platónicos para poder hablar de la eternidad del alma, para poder hablar del reino de los cielos. Eso es neoplatónico. Mientras que en otras cosas, en antropología, en ciencia y demás, pues van a ser más aristotélicos. Entonces, San Alberto y Santo Tomás van a ser una mezcla de neoplatonismo y neoaristotelismo, mientras que San Buenaventura no, San Buenaventura es más neoaristotélico. Entonces, ahí cada quien va matriculándose por donde le toca, pues. Bueno, Alberto proclama la autonomía de la ciencia ante la fe. O sea, la ciencia es autónoma, tiene sus propios métodos, tiene sus propios fines, mientras que la fe tiene sus propios métodos, sus propios fines. Puede parecer lógico, pero en ese tiempo era una novedad, ¿no es cierto? Era una novedad. Cada una de las tres, la ciencia, la razón y la fe, debe tener su propio estatuto. O sea, es necesario que se independicen, que cada una coja su propio camino y que no se crucen, porque cuando se cruzan la fe y la razón, cuando se cruzan la filosofía y la teología, generalmente terminamos en algún enredo, en algún terrorismo islámico, terminamos en la Inquisición, o terminamos en las cruzadas, etcétera, cuando mezclamos una cosa con otra. Entonces dice Alberto que mejor cada uno coja su propio camino. Bueno, ahí está Santo Tomás, alma bendita, ¿no? El mayor de los filósofos cristianos, dominico también, ¿no? De la orden de Santo Domingo de Guzmán, que llamamos dominico, doctor de la Iglesia, como San Alberto, la Iglesia lo reconoce como uno de sus más importantes representantes en teología y en filosofía, y lo llaman doctor, es un título que le dan, doctor de la Iglesia, y se lo reconoce como príncipe de los filósofos cristianos, o sea, el más importante de los filósofos cristianos de toda la historia, ¿cierto? Bueno, creó un sistema filosófico muy completo. La obra de Santo Tomás es gigantesca, ¿no es cierto? La Suma Teológica, la Suma contra Gentiles, son obras gigantescas, más grandes que la Biblia, ¿no? Entonces, digamos en extensión, no en importancia, obviamente. Hace compatible la filosofía de Aristóteles con el pensamiento cristiano, alcanza el equilibrio entre razón y fe. Sus obras más importantes, la Suma Teológica, la Suma contra Gentiles, de Veritate, que estudia el problema de la verdad, de Potencia, ¿no? El poder,
de malo, el mal, la que la estábamos buscando ahora, que no estábamos seguros, las cuestiones disputadas, las cuestiones libres y una multitud de obras, una multitud. Santo Tomás podía escribir 10, 12 libros al mismo tiempo de 10 o 12 temas diferentes. Era un hombre prolífico, prolífico, prolífico. Desafortunadamente murió muy joven, no sé, del 25 al 74, muy joven, ¿no? ¿Cuántos años tendría? Si murió en el año 40. 45, ¿no? ¿Cuántos? Eh, 44, si no estoy mal. 44, 45, más o menos. 1274. Yo ya estoy aquí con la calculadora, pero estoy mal. 1274 menos 1225 igual 49. Tenía 49 años. En 49 años había escrito casi 300 obras. Empezó a ser profesor, leí en estos días que estaba preparando una ponencia que voy a hacer en un congreso sobre una obra de Aristóteles que es la de Magistro, del maestro, el maestro de Tomás, de Magistro, la escribió a los 18 años. Es una de las primeras obras que escribió Santo Tomás, contradiciendo nada más ni nada menos que a San Agustín. O sea, a los 18 años se atrevió a poner en duda las enseñanzas de San Agustín y escribía como loco. O sea, obviamente tenía secretarios, ¿no? Tenía 10, 12 secretarios a su disposición y les iba dictando obras como un jugador de ajedrez juega una partida simultánea con varios jugadores. Él daba la vuelta por el salón y les iba dictando las obras a los secretarios, 10 o 12 obras al mismo tiempo de diferentes temas, ¿no? A uno le podía estar sirviendo de filosofía, a otro de teología, a otro le podía estar contestando una carta a un príncipe que le hacía una consulta sobre, por ejemplo, una consulta sobre la política. Podía estar escribiendo un libro de ética, podía estar escribiendo un libro de alquimia, escribió un libro sobre la división, la clasificación de los ángeles. O sea, una cosa gigantesca, ¿no? Cada libro es grandísimo y se divide, se subdivide. Un método de Santo Tomás es un método bastante riguroso, ¿no? Un científico, un verdadero científico, un hombre de una claridad mental impresionante, ¿no? Entonces ahí está Santo Tomás. Bueno, muchas Eh, enseñanzas nos deja. ¿Sí? Wilder. Quería ver si, por ejemplo, a Santo Tomás lo ayudaban, aparte de sus secretarios, o qué tanto lo ayudaban como para que resultara tantas obras, tantos escritos, porque pues sí tenía esa duda de que si realmente se le atribuye la autoría propiamente a él, o más bien como a los que lo ayudaron a gestionar todas esas obras. Hay unas obras que se atribuyen a Santo Tomás que no son de él, son falsificaciones. Generalmente en tiempos antiguos existía la mala costumbre de que uno escribía cualquier pendejada y le ponía de autor a Santo Tomás o ponía de autor a San Agustín. El problema de los evangelios apócrifos, por ejemplo, que cualquier pendejo escribe un evangelio y dice, este es el evangelio de San Pedro, pero cuando uno va a ver, no, pues eso de evangelio no tiene nada, es un montón de basadas y de locuras, entonces dice, no, pues eso no sirve, es apócrifo, ¿no es cierto? Entonces existe esa posibilidad, pero no, Tomás dictaba. A Tomás le ayudaban escribiendo, eran amanuenses, secretarios, ¿no es cierto? No eran teólogos, sino eran secretarios. Incluso puede ocurrir, se ve ahí en alguna parte, he visto en el internet, cómo uno de los secretarios se equivoca y cuando Tomás vuelve a dar la vuelta le obliga a borrar lo que ha escrito y a escribir de nuevo, porque lo que ha escrito el secretario está mal. No le entendió bien y escribió una cosa mal. Entonces, Santo Tomás dice, no, borra eso y escribe de nuevo, porque lo que yo no he dicho eso, te inventaste una cosa que yo no he dicho. O sea, el hombre sabía lo que sabía, o sea, era un hombre prodigioso, ¿no es cierto? Un hombre de una mente clarísima, uno de los hombres más inteligentes que ha habido en la historia, o sea, muy capaz, ¿no es cierto? Desafortunadamente, en un viaje lo cogió un mal aire, un viento frío, una gripa lo mató. Y murió ahí, como vemos, a los 49 años. Si no, hubiera alcanzado a escribir 1000 libros, pues si hubiera vivido hasta los 80 o hasta los 90 años, pues seguía escribiendo, porque era un gran escritor, un hombre muy prolífico, ¿no es cierto? Bueno,
enseñanzas. Entonces el conocimiento natural procede de la razón y da origen a la filosofía. O sea, la filosofía tiene su propio estatuto. La fe y la razón proceden de Dios y conducen a la única verdad. Miren, la fe procede de Dios, pero la razón también. Dios a nosotros los hombres nos da el don de la fe, a algunos, no a todos, nos da el don de la fe, pero también nos da el don de la razón. O sea, la fe y la razón nos vienen de Dios. Y nosotros, por la fe y por la razón, vamos hacia Dios, que es la verdad que buscamos. Entonces, aunque sea por dos caminos distintos, como decíamos antes. Bueno, la existencia de Dios no es evidente para nosotros. Para mí no es evidente. O sea, si Dios existe, es evidente, yo lo he visto. No, yo no lo he visto, yo lo he sentido. A mí Dios me ha hecho unos milagros muy grandes, unos milagros muy evidentes. Yo ahorita, antes de venir a la clase, estuve en la catedral aquí de Pasto, que es una enorme iglesia, bellísima, rezando ahí. Y digo, yo creo en Dios, pero yo no lo he visto. No es evidente para mí que Dios exista. Pero la existencia de Dios es evidente en sí misma. O sea, Dios existe sin importar si yo creo o no creo, o si nosotros creemos o no creemos, Él seguirá existiendo. O sea, Él es independiente de nuestra capacidad de conocerlo. A Dios no se lo puede conocer solo por la razón. Hay que conocerlo por la razón y también por la fe. Porque por la razón nos podemos quedar limitados. ¿No es cierto? Entonces, ahí va. Hombre claro, este Santo Tomás. Otras ideas, aquí esto lo llamamos las vías, las 5 vías de cómo podemos conocer a Dios. Entonces, dice, por el movimiento. Todo lo que se mueve es movido por otro. ¿Por qué se mueve el carro? El carro se mueve porque las llantas se mueven. ¿Por qué se mueven las llantas? Las llantas se mueven porque el cigüeñal, el sistema de transmisión mueve, las hace mover. ¿Quién hace mover al sistema de transmisión y al cigüeñal y todas esas cosas? El motor. ¿Y el motor cómo lo hace mover? El motor lo hace por una explosión de combustible, por las bujías, por el coso, por el combustible que se quema dentro del motor, etcétera. Y el motor se mueve, pues unas piezas del motor se mueven, pero hay otras piezas del motor que no se mueven. La culata no se mueve, la carcasa del motor no se mueve, está quieta. Pero el carro se mueve porque el motor es el que mueve todas las cosas. Pero el motor en el fondo no se mueve en unas partes. Lo mismo pasa con Dios. Todo en el universo se mueve, algo lo mueve, pero en el fondo, al final, nos encontramos a Dios, que es lo que llama Aristóteles, porque esta es una idea de Aristóteles también, lo llama el motor inmóvil, ¿cierto? Santo Tomás dice que el motor inmóvil no movido es Dios, la carcasa que no se mueve, el que se llama la culata del motor que no se mueve, pero que contiene los elementos que se mueven, ese motor inmóvil no movido es Dios, dice Santo Tomás. La eficiencia. Todo lo que existe tiene una causa eficiente. O sea, ¿para qué vivimos? ¿Para qué existe la creación? Entonces, hay una causa eficiente, o sea, existe pues para darle gloria a Dios, va a decir Santo Tomás. La contingencia, ¿no es cierto? Yo estoy aquí, de mí depende mi esposa, de mí depende mi hijo, de mí dependen otras personas, la señora de que me hace aquí los servicios de la casa, las personas a las que yo les pago por los servicios, el señor del parqueadero, etcétera, esa contingencia que se va creando entre todos nosotros, pero al final hay, hay algo, hay uno que es incontingente, hay algo que es el absolutamente necesario, que es Dios, dice Santo Tomás. Y los grados de perfección, ¿no? Todos somos, los hombres somos perfectos en muchos sentidos, tenemos unas ciertas imperfecciones, pero en el fondo somos muy perfectos, ¿no? Desde el punto de vista orgánico, etcétera. Pero en el fondo, pues todo eso nos lleva a un ser supremo que es la suma de todas las perfecciones. Y la finalidad, todo se ordena a un fin, dice Santo Tomás. Son las que se llaman las 5 vías para conocer a Dios. Los filósofos modernos y los contemporáneos le van a dar palo y van a demostrar que estas cosas no son, como dice Santo Tomás, pero en su tiempo pues era una gran cosa, ¿no es cierto? Bueno, ahí está Santo Tomás. San Buenaventura, ya lo dijimos, un fraile franciscano, llegó a ser cardenal, también es doctor de la Iglesia. Se opone a los dominicos porque él es aristotélico, se apoya en San Agustín, que es neoaristotélico también,
Hay dos escuelas, como ustedes pueden ver. Los dominicos son neoplatónicos. Los franciscanos son neoaristotélicos. Ellos son dos escuelas que se contraponen y que van a tener una disputa en la Edad Media muy grande. Su filosofía se distingue por su ontología. Conocemos a Dios por sus criaturas. Es franciscano, ¿no es cierto? Conocemos a Dios por sus criaturas, como San Francisco, hermano lobo, hermano gusano, etc. Y por su dirección mística. Para San Buenaventura lo más importante no es la razón. Para San Buenaventura lo más importante es la unión del hombre con Dios a través de la mística. Las obras, evidentemente, pues tienen que ver con esta dirección mística que le da a la vida, que son la vida, sobre la vida de perfección, el soliloquio, el triple camino, el itinerario del alma a Dios. Y como era un sacerdote tan importante y cardenal de la iglesia, cuando él estaba predicando en la iglesia, había frailes que estaban transcribiendo lo que decía. Entonces se han guardado casi 500 sermones de San Buenaventura sobre diversos temas. Un hombre extraordinario, buenísimo, un hombre genial, allí bien pintado por la inteligencia artificial con angelitos y todo en el cielo, pues es San Buenaventura. Bueno, ideas. Dice que hay 4 modos de conocimiento. La luz exterior, la de los ojos, se refiere a las artes mecánicas. Yo por los ojos puedo ver las cosas, puedo ver el celular, aquí puedo ver un vaso con agua que tengo aquí al lado, para ver las cosas normales, las cosas físicas. La luz inferior es la que se refiere al conocimiento sensitivo, al conocimiento de los sentidos, una luz inferior, porque es neoaristotélico, ¿no? No creo mucho en la información de los sentidos. La luz interior, la conciencia que está acá dentro, que se refiere al conocimiento filosófico. Y la luz superior de la gracia, de la teología, que nos hace comprender los misterios de Dios, de la Sagrada Escritura, es una forma superior de inteligencia. Entonces vamos de una forma inferior de inteligencia, que se refiere al conocimiento que tiene un chofer o el conocimiento que tiene un vigilante de un edificio, etcétera. Pasamos al conocimiento de las cosas a través de los sentidos, pero ya la filosofía ya es una forma superior de conocimiento y la teología es la forma pues mayor de conocimiento, ¿no? San Buenaventura. Bueno, ahí terminamos con los filósofos de la Alta Edad Media, muy importantes, y aquí tenemos filósofos de la Baja. En primer lugar tenemos ahí a el maestro, a ver si no me equivoco, que yo mismo hice las imágenes y yo no me acuerdo cómo se llama. En primer lugar está Guillermo de Ockham, ¿no es cierto? Guillermo de Ockham. En segundo lugar está Eckhart, el maestro Eckhart. Y en tercer lugar está una mujer, que es Cristina de Pizan. Escribió un solo libro que se llama La ciudad de las damas y se convirtió en una de las filósofas más rompedoras, dijéramos, de la Edad Media, porque en la ciudad de las damas, Cristina de Pizan reclama la igualdad entre el hombre y la mujer. La mujer en la Edad Media tiene un papel muy inferior, un papel prácticamente de esclavitud, de servidumbre. Entonces, en la ciudad de las damas, Cristina de Pizan reclama el derecho de las mujeres, por ejemplo, a la educación, que las niñas se las eduque, que las mujeres sean tratadas con los hombres con la misma igualdad de derechos y de deberes, etcétera. Es como dijéramos, una precursora del feminismo. El feminismo es una cosa nueva, los años 50 por allá, pero Cristina de Pizan de alguna manera es precursora del feminismo, entonces ahí está. Había mujeres filósofas, Hildegarda de Bingen, Cristina de Pizan, las Beguinas, etcétera, ¿no? Bueno, veamos unos filósofos de estos entonces. Escoto, este es otro Escoto diferente del que vimos antes. Juan Duns Escoto es un fraile franciscano, maestro universitario, todos son profesores universitarios, menos las mujeres no podían enseñar. Obras, ahí están, ¿no? Se le atribuyen otros escritos, pero no hay seguridad de que los haya hecho él. Una influencia aristotélica y agustiniana, ¿no? Al franciscano, como hemos dicho. En cuanto a ser, Dios puede ser estudiado por la filosofía. Dios es estudiado por la ontología. Como decimos en el catecismo que Dios es un ser. Dice, ¿quién es Dios? Dice el padre en el examen de la catequesis. ¿Quién es Dios? Y el niño contesta, Dios es un ser infinitamente bueno. Ah, es un ser. Entonces, si es un ser, es objeto de la ontología. La ontología estudia los seres. Entonces, Dios puede ser estudiado por la filosofía.
Además de un conocimiento abstracto, el hombre puede alcanzar un conocimiento intuitivo a través de la mística, a través de las esis, ¿no es cierto? Yo puedo conocer más a través de las esis o de la mística de lo que puedo conocer por el estudio. Ahí están aristotélicos, ahí están pintados, ¿no es cierto? Dios es, ante todo, un ser infinito. O sea, Dios tiene esa particularidad. Entonces Scoto, el filósofo franciscano de la Baja Edad Media ya, ¿no? Otro, Guillermo de Ockham, ¿cierto? También, fraile, docente en Oxford, una de las grandes universidades del mundo, que funciona hasta ahora. Tiene más de 1000 años de historia la Universidad de Oxford, como la Universidad de París o la Universidad de Bolonia, son universidades que tienen más de 1000 años. Obras, ahí están, ¿no es cierto? Una gran influencia aristotélica. Este tiene una particularidad, y es que es un fraile franciscano que escribe un libro en contra del papado. Entonces habla de los abusos de los papas, de los lujos en los que viven, de las contradicciones de las enseñanzas de los papas. Entonces escribe un libro contra el papa, no me acuerdo cómo se llama, una cosa, el gobierno herético de la iglesia, una cosa así. Y eso hace que lo persigan, obviamente. Uno puede atacar al Papa y quedarse tranquilo, no, pues eso lo persiguió la Inquisición, casi lo matan, le tocó huir, irse a Suiza, escaparse, etcétera. En filosofía él inventa una cosa que llama, él no lo llamaba así, eso lo llamamos nosotros los filósofos, llaman la navaja de Occam. La navaja de Occam como corta, ¿no es cierto? Que corta algo, ¿no? Dice, la navaja de Occam se refiere a una enseñanza de Guillermo de Occam que dice que no debemos multiplicar los entes sin necesidad. La explicación mejor es la más simple y que no requiere mayores explicaciones. ¿Cuál es el camino más corto para ir de un punto al otro? Pues la línea recta. Si te pones a dar vueltas y a hacer curvas, te demoras. Si quieres llegar más rápido, pues con una línea recta y llegas. No busques explicaciones complicadas, no te alargues en explicaciones. O sea, si es verdad, lo puedes explicar con pocas palabras de una manera muy sencilla. Si te enredas es porque estás mintiendo. Entonces, la navaja de Occam, muy importante. Bueno, ahí terminamos unas conclusiones. Dice, la filosofía medieval gira en torno al problema de las relaciones entre la fe y la razón, es lo más importante. Al principio de la Edad Media, la filosofía está al servicio de la teología. En la Alta Edad Media, la filosofía y la teología se equilibran. En la Baja Edad Media, la filosofía y la teología se separan. Es el camino que siguen, ¿no? Ese matrimonio. Al final se separan. En la Edad Media se van formando nuevas ciencias. Ahí tenemos un alquimista, ¿no? Ahí está con los aparatos, con las redomas, con los frascos. Son una mezcla entre brujos y científicos, ¿no? Ellos están buscando la piedra filosofal, están viendo cómo convertir el plomo en oro, están buscando la fuente de la eterna juventud. Y mientras hacen eso, van a hacer una cosa muy importante y es que van a descubrir elementos de la tabla periódica, van a inventarse el método científico que lo inventó San Alberto Magno, que también era alquimista, van a inventar la ciencia en el fondo. La ciencia nace de la alquimia. Entonces los alquimistas nos ayudan a mente, inventaron medicamentos, cosas. Entonces ahí está. La botánica moderna es heredera de la farmacopea medieval, ¿no es cierto? Bueno. Al final de la Edad Media, la ciencia va distanciándose de la filosofía y de la teología y van cogiendo su propio camino. Ya muchas ciencias van a aparecer después. Entonces son conclusiones, ¿no es cierto?, que tenemos ahí. El alquimista, ahí está. Bueno, para profundizar, ahí ahora yo les comparto por el servicio de mensajería interna, les mando la presentación en PowerPoint para que puedan abrir estos videos, porque de otra manera no se pueden abrir, donde ustedes pueden eh, ampliar un poco el conocimiento de estos temas. Los 3 videos de YouTube muy buenos que yo he encontrado ahí. Bueno, nuestras fuentes, ustedes ya las conocen, Cortázar, García, Pastor, Romero, son los historiadores de la Edad Media, pues de los que sacamos todas estas ideas. Ahí están unos amanuenses, unos escribas, ¿no? Hagan de cuenta que ahí están escribiendo los libros. A veces copian un texto, lo repiten, o a veces hay un autor como Santo Tomás que les está dictando a todos al mismo tiempo para que escriban el mismo libro varias veces, o puede ser que como Santo Tomás
estén escribiendo varios libros al mismo tiempo. Ahí están las tintas, ahí están los colores. En algunos casos incluso se usaba oro para iluminar los libros, se llaman libros iluminados. Se podía llegar a usar oro para darle valor a las letras. Un libro de pergamino, ¿qué se llama de estos? Un manuscrito medieval, en ese tiempo podía valer más que una casa. Lo que hoy nos costaría comprar un apartamento, por ejemplo, valía un manuscrito de ellos, escrito a mano, con oro, con dibujos, con letras finísimas, con una caligrafía exquisita, ¿no es cierto? Eso se va a acabar con la imprenta. Cuando aparezca la imprenta se acaba y se acaban otras cosas. Bueno, esas son las obras y ya, se acabó. Eso era lo que había que decir. Entonces ahora sí, voy a dejar de compartir y no sé si con lo dicho hay algún comentario de parte de ustedes eh, para, para profundizar o alguna pregunta o lo que se les ocurra. Yo, por ejemplo, quisiera saber en ese caso si hay algún filósofo medieval en particular que se haya basado en Plotino, por ejemplo, ya neoplatónico. Que sean, que sean platónicos o que sean aristotélicos. Una de las dos cosas. O sea, sí, ahí sí, pero no es que repitan a Aristóteles, ¿no? Ni repiten a Platón, por eso decimos neoplatónicos o neoaristotélicos. Ellos ya mezclan, por ejemplo, Santo Tomás mezcla el aristotelismo con el platonismo, mientras que Agustín, San Buenaventura, se van más por el lado aristotélico. Entonces, no, hay neoplatónicos como Plotino, por ejemplo, pero básicamente entre los dos va. Es que, es que las grandes escuelas filosóficas son las de Platón y las de Aristóteles. Todos nosotros nos inscribimos en una o en otra, o en ambas. Yo, por ejemplo, como soy filósofo, entonces soy aristotélico, porque soy científico. Pero como soy creyente, soy platónico. Entonces yo hago en mi vida, hago una mezcla entre aristotelismo y platonismo. Si usted es ateo, entonces usted no va a ser platónico ni neoplatónico, porque usted no cree en las ideas, no cree en la resurrección, no cree en la reencarnación, no cree en la vida después de la muerte, entonces usted es ateo, entonces usted es aristotélico puro, ¿no es cierto? Entonces ahí está. Pero básicamente no, en la Edad Media o es uno o es otro, es una cosa o es otra. Sí. Lo que sí puede haber es esto. Lo que sí puede haber es que, por ejemplo, un teólogo árabe o también un teólogo judío o un teólogo cristiano vea con desprecio a Aristóteles y en últimas lo use, pero no le dé trascendencia, sino que simplemente lo está usando para argumentar sus ideas. Pero, pero para algunos filósofos árabes, Aristóteles no deja de ser un pagano que no tenía la verdad, porque la verdad la tiene Mahoma, o la verdad la tiene Jesús, o la verdad la tiene Abraham. Entonces, digamos que pudieran ver como de arriba para abajo a Aristóteles o a Platón, ¿no es cierto? Que en últimas eran paganos y no eran creyentes. Entonces, pudiera ser que se los vea con un cierto desprecio y se los cite o se los estudie, pero que no se les dé la importancia que tienen, ¿no? Mientras que otros sí se las van a dar, ¿no? O sea, Santo Tomás le daba trascendencia a Aristóteles, evidentemente. Por ahí sería, ¿no? Bueno, ¿qué Sí, otra cosa? entonces quería ver era si hubo alguno que se basara más que todo en gran parte en Plotino. Ujú. Sí, digamos que la importancia de Plotino es que ya es más un filósofo griego más clásico, ¿no es cierto? O sea, no es medieval, sino es más clásico, es como del 300, ¿no? Es del 300. Entonces, digamos que él lo que hace es fundar una escuela que llamamos el neoplatonismo,
el neoplatonismo, y él lo que hace es poner de moda otra vez a Platón, pero la relación entre Plotino y los medievales es muy escasa, o sea, no tiene mayor importancia, ¿no? Obviamente, como es neoplatónico, pues lo van a recuperar los medievales después. Él es el fundador del neoplatonismo, ¿no es cierto? El neoplatonismo, él es el que vuelve otra vez a sacar a Platón a la luz. Digamos que con él comienza el neoplatonismo, por ejemplo, en el que se va a matricular después San Agustín o en el que se va a matricular después San Buenaventura. Esa sería la importancia, pero no te ubiques, no te pierdas porque Plotino es antiguo, pertenece a la filosofía antigua, porque es del Sí, siglo sí, sí, tercero, sí, era cuarto, hacer por ahí, ¿no? referencia que quería ver Sí, si algún escritor, sea ya de la filosofía medieval, recuperara los escritos de Plotino. Si es sí, de sí, la sí, edad claro. antigua, sí, Sí, en ese eso era lo sentido que sí. quería llegar. No, Eso era. o sea, tú tienes que considerar lo siguiente. Nosotros tenemos que considerar lo siguiente. La filosofía medieval no nace del aire. No, la filosofía medieval lo que hace es continuar la filosofía clásica, ¿no es cierto? Si ustedes ven, San Agustín va a traer a Plotino y a Platón, ¿no es cierto? Cuando tú lees a Aristóteles, perdón, cuando tú lees a San Agustín, tú dices, no, aquí detrás de San Agustín está Platón, detrás de San Agustín está Plotino y los otros neoplatónicos. Cuando tú lees a Santo Tomás de Aquino, tú dices, no, aquí detrás está San Agustín, perdón, aquí detrás de Santo Tomás está Aristóteles. Y por un ladito está Platón. O sea, la filosofía cristiana de la Edad Media no es una filosofía que esté divorciada de la filosofía clásica, sino que lo que hace es cristianizar a la filosofía clásica. Pero si no fuera por el cristianismo, si no fuera por los monjes, por los monasterios, nosotros no habríamos conocido a Aristóteles. Y ahí sí estuviéramos perdidos, porque nos hubiera tocado comenzar todo el conocimiento de nuevo, cuando ya Aristóteles ya lo había pensado por nosotros. Es que Aristóteles ya pensó todo, ¿no es cierto? Si nosotros no podríamos hacer funcionar los computadores si Aristóteles no hubiera inventado la lógica formal, por ejemplo. Los computadores funcionan con un lenguaje, no, un lenguaje binario, con un lenguaje binario que fue inventado por Aristóteles, por la lógica formal de Aristóteles. Entonces, está ahí. Entonces, sí, no, ya no podemos divorciar las cosas. Lo que sí va a pasar después en la filosofía moderna es que ellos iban a romper con la filosofía medieval. Van a decir, no, lo medieval no sirve, todo es oscuro, oscurantista, las cruzadas, la Inquisición, y ellos van a creer que están inventando el mundo de nuevo y entonces van a tratar de hacer una filosofía sin contar con la Edad Media, que es un error. Habría que hacer una continuidad de una época con otra, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí estamos. Bueno, otra cosa más. Bueno, entonces, entonces quiero aprovechar unos minutos últimos para advertirles en este curso, en este reto. ¿Qué reto es que vamos? El tercero, ¿no? En este tercer reto que vamos va a haber dos foros. Va a haber un foro para el trabajo individual y va a haber un foro para el trabajo grupal. Entonces, no se descuiden, porque las fichas, los cuadros, los mapas, lo que haya que hacer, se tienen que hacer hasta la fecha que está determinada en el foro individual. Cuando ya el foro individual se cierre, ya no van a poder subir nada. Por eso yo les recomiendo que empiecen a hacer de una vez las tareas y las empiecen a subir en esta parte individual. Porque luego cuando ya entre el otro foro, el foro grupal, ese foro grupal solamente va a ser para hacer la parte grupal del trabajo. Entonces ahí van a tener que correr un poco más. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra cosa quería decirles yo? No, yo creo que eso es lo más importante. No sé si tienen alguna duda del trabajo colaborativo. Tenemos que hacer las fichas, esta vez de la alta Edad Media, ¿no? O sea, Santo Tomás, los árabes, etcétera. Yo les aconsejaría una cosa: escojan a un filósofo árabe, a un filósofo cristiano y a un filósofo judío. Y entonces les queda más, para que no quede tan cristiana la cosa. Entonces quedaría como más completa
quedaría más completa. Por ejemplo, a ver, estoy entrando aquí a la página de los filósofos. Por ejemplo, está Avicena, que es un filósofo árabe. Yo podría coger a Avicena o podría coger al Ghazali, por ejemplo, que son árabes, a cualquiera de los dos. Podría coger a un cristiano cualquiera, Pedro Abelardo, San Bernardo, Hugo de San Víctor, Santo Tomás, o Hildegarda, por ejemplo, que nadie la estudia. Podría coger a Hildegarda como filósofo cristiana y podría coger a un filósofo judío que está allí, que es Maimónides. Entonces, yo haría eso, cogería a un filósofo cristiano, cualquiera, San Alberto, Roger Bacon, cualquiera de ellos, cogería un filósofo árabe, ¿no? Avicena, Al-Ghazali, cualquiera de los dos, y cogería a Maimónides como filósofo judío para ver en qué se ocupa un filósofo cristiano en la Alta Edad Media, en qué se ocupa un filósofo judío y en qué se ocupa un filósofo árabe. Y entonces el trabajo puede quedar más completo, más rico, ¿no es cierto? Sería esa la tarea. Bueno, muchachos, entonces yo les agradezco mucho. Ya nos pasamos de la hora, no nos podemos pasar de las 9 porque me sancionan a mí si me paso de las 9 de la noche. Ya nos hemos pasado unos 5 minutos, bueno, no creo que por eso me vayan a pegar, pero, pero tenemos que terminar, pues además ya es tarde. Entonces les agradezco mucho, espero que hayan quedado claras las cosas. No todas las cosas deben quedar claras. Cuando a un filósofo le quedan claras todas las cosas es que no entendió. Algunas cosas tienen que quedar claras y otras cosas tienen que quedar para seguir pensando, porque la filosofía no acaba de pensar, ¿no? Va a seguir pensando. Yo mismo estoy pensando aquí en algunas cosas que he dicho que tengo que seguirlas pensando para aclararlas más, para enseñarlas mejor. Ustedes también aclaran unas cosas sí, otras no, hay que seguirlas pensando, porque la filosofía no se acaba nunca, porque el conocimiento humano es permanente, ¿no es cierto? Bueno, entonces les agradezco mucho la atención y sigan adelante. Cualquier duda, cualquier inquietud la pueden pasar por Teams o la pueden hacer en el servicio de mensajería del curso, lo pueden hacer en el foro. Yo estoy pendiente del curso todos los días, entro 4, 5, 6, 7, a veces entro hasta 10 veces al día al curso para atender las preguntas, para ver los avances, etcétera. Entonces ahí estamos trabajando. Muy bien. Listo. Entonces vamos a dar por terminada la reunión. Voy a dejar de grabar y vamos a cerrar la aplicación. Que tengan una buena noche y muchas gracias por todo. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches. Adiós. Bueno, hasta mañana. Que estén muy bien. Detener la grabación.